se presentan de una clase para la siguiente. Y no hay, se lo presentan martes, miércoles, sábado. Y vamos a tratar de ser puntuales, ¿ya? Para no perjudicar y seguir el rato mientras estamos pasando la clase. Gracias. El anterior sábado se hizo un examen de evaluación para ver el conocimiento. Y en base a eso vamos a ver todas las clases de este semestre. La literatura, que ya se las voy a volver a pasar por el grupo de WhatsApp. No me acuerdo quién tenía que crear el grupo de WhatsApp. Bueno, hay un grupo de WhatsApp para que todos ingresen. De todas maneras, siempre se va a hacer por dos medios. Uno es los grupos de WhatsApp y otro es el Microsoft Teams. En esa plataforma, salvo que haya algún problema, igual las clases se pasan virtual. Y toda la literatura se sube ahí. Literatura, diapositivas o entrega de apoyo. ¿Ya? Las prácticas hospitalarias son en el Hospital San Juan de Dios en ecocardiografía. Eso nos vamos a reacomodar. Espero que hoy día estén todos, pero al parecer van a seguir llegando tarde. La idea es acomodarnos porque las prácticas se hacen de 10 de la mañana, de 10:30 a 1 de la tarde, no como está en el sistema. A veces el sistema lo sube de una manera porque no pueden encajar otros horarios. Sin embargo, conmigo lo vamos a tratar de reacomodar un poco. ¿Cuál sería el horario de eso? De 10:30 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, Hospital San Juan de Dios. Tienen que tratar de llegar puntuales. Más fácil. Bueno. Entonces, los que no estuvieron el anterior sábado, para el próximo se nos va a recibir todavía la tarea del diagrama de Wiggins. ¿Por qué son importantes estas tareas? Más que para mí, es para ustedes. Uno, porque son suma de puntos para su primer parcial, segundo parcial. Y aparte, porque cada tarea tiene un porqué. El diagrama de Wiggins, si ustedes lo hicieron y lo van a presentar hoy, ya tienen la base de conocimiento para lo que yo les voy a explicar. El diagrama de Wiggins es fisiología cardíaca. Vamos a ver presiones, volumen, cavidades. Entonces, si ustedes vienen con estas tareas hechas, la base es muy sencilla, van a aprender mucho más. ¿Ya? El próximo sábado, 8:05, cerramos la puerta y no entra nadie más, porque es un prejuicio que estén entrando mientras uno está hablando. Me distraen a mí y lo distraen a sus compañeros. Tratemos de ser puntuales. La puntualidad, desgraciadamente, no la tenemos todos los médicos, mucho más con el trabajo. Entonces es un hábito que hay que cultivar. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Ninguna? Las clases mayormente van a ser en pizarra, yo utilizo diapositivas muy poco, pero si tienen alguna duda o creen que estoy hablando muy rápido, me cortan, me paran y me vuelven a preguntar. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver un poquito de anatomía y fisiología cardíaca. ¿Alguien se acuerda? ¿Puede darme un poquito de la ubicación anatómica del corazón? El órgano es torácico o abdominal. Pregunta de primaria. ¿Torácico o abdominal? Torácico. Mediastino anterior, inferior, medio. Bien. Estructuras adyacentes. Pulmón lateralizado. Anterior. Externo. Bien. Posterior. Columna. Perfecto. Sostenido gracias a qué? Bien. Son varias subestructuras de sostén. ¿Ya? Puede ser diafragma, otro es pericardio. ¿Ya? El pericardio es una serosa fibrosa que cubre el corazón y que va a llegar a mudar hacia los grandes vasos que son la aorta y la pulmonar. ¿Ya? Entonces, el corazón es un órgano centrotorácico ubicado en mediastino inferior, es un órgano hueco. ¿Ya? Es una bomba, aparte de ser centrotorácico y ser
Pulmonar y sistémica. ¿Sí? Pero ¿cómo les explico? La menor es cuando llega al cerebro con la vena cava. Bien, muy bien. Que llega a la aurícula derecha. Aurícula derecha, solo la aurícula derecha. Tenemos vena cava superior, perdón, inferior y vena cava superior. Empezamos, ya que hablamos de la vena cava, vamos a empezar con la circulación menor, ¿no? A pesar de ser un solo órgano, impresiona que el corazón hace un trabajo de dos bombas diferentes. El lado derecho, que sería para la circulación cardíaca menor, y el lado izquierdo, que sería para la circulación cardíaca mayor. El lado derecho estaría compuesto por la llegada de la sangre venosa sistémica a través de las venas cava superior y la vena cava inferior. Desde la punta de los dedos hasta más o menos mitad del tórax es como que recogida toda la sangre venosa. Ahora, importancia de esta sangre venosa. Es que tiene alto contenido en CO2 y poco contenido en oxígeno. Es sangre desoxigenada. Entonces, esta sangre desoxigenada tiene que oxigenarse. Esto lo va a hacer gracias a las cavidades cardíacas derechas. Toda la sangre desoxigenada proveniente de cabeza y extremidades superiores y parte superior del tórax va a llegar hacia la vena cava superior. Tenemos desembocadura de vena cava superior y desembocadura de vena cava inferior. Acá llegamos a la primera cavidad que vamos a estudiar en anatomía, que es la aurícula derecha. Algunas de las características o cosas importantes que tiene esta aurícula es en el ingreso de la vena cava superior en la pared o techo de la aurícula derecha tenemos al marcapaso o nodo sinusal. ¿Ya? ¿O cuál es el otro nombre? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Tiene un nombre con los apellidos de los que lo descubrieron. El nodo sinusal es esta estructura anatómica que va a comandar la actividad eléctrica del corazón. Ahorita solamente la vamos a nombrar, más adelante vamos a ver todo el sistema de conducción eléctrico, el citoconductor, y ahí vamos a describir bien lo que es este nodo sinusal. ¿Okay? Libros, hay libros y libros de la literatura que hablan de 3 haces internodales por donde va este sistema de conducción. Podemos encontrar el de Bachmann y el de Weichenbach y el de Teorel hacia la izquierda. Continuando con la anatomía de esta aurícula derecha, cerca de la válvula tricuspidia y la desembocadura, la salida de la aorta pulmonar, tenemos el nodo auriculoventricular, otra estructura muy importante en el sistema citoconductor. De aurícula a ventrículo derecho se comunica a través de una de las 4 válvulas cardíacas. 3 de nuestras válvulas cardíacas son tricuspidias y una es bicúspide. Esta es la válvula, su nombre lo dice, tricuspidia. Tiene 3 válvulas, aunque acá, como es bidimensional, imaginamos que es bidimensional porque no es eco, pero estamos viendo anterior y posterior. Aparte tenemos una valva, que no la vemos, que sería la valva septal. ¿Ya? El aparato valvular de sostén, tanto de aurícula a ventrículo derecho como de aurícula a ventrículo izquierdo, tiene un aparato de sostén. Este aparato de sostén está conformado por un anillo fibroso, por estas valvas que son como lengüetas que se abren y cierran. Se abren para dejar que la sangre pase y se cierran para evitar que la sangre regurgite a la cavidad. Estas valvas están ancladas, o sea, evita que se suelten gracias a cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer grado. Y cada trío de cuerdas tendinosas va a estar anclado a un músculo papilar. Cada músculo papilar recibe su nombre de la valva que agarra, ¿no? Aunque hay
se van hacia las distintas valvas. Entonces tenemos un músculo papilar anterior, posterior y central. ¿Ya? Lo mismo vamos a ver en la válvula mitral. Luego de que hemos visto ventrículo derecho, vamos a recordar un poquito presiones. La circulación sistémica por la aorta, que los que vieron el diagrama de Wiggers, saben que las presiones en la aorta son mayores que en la pulmonar. La aorta tiene presiones de 100 a 120 milímetros de mercurio. La pulmonar tiene presiones mucho más bajas. Eso hace que la anatomía del ventrículo izquierdo sea diferente de la anatomía del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo tiene paredes mucho más gruesas. ¿Por qué? Porque ese músculo, esa fibra, tiene que hipertrofiarse, tiene que engrosarse para romper la resistencia del aorta. En cambio, el ventrículo derecho maneja volumen, entonces tiene paredes mucho más delgadas. Paredes más delgadas porque lo que necesitamos es una cavidad que se expanda, no una cavidad que contraiga. El ventrículo izquierdo entonces es grueso, mucha más masa muscular, y el ventrículo derecho mucho más delgado, tolerando mayor volumen. ¿De acuerdo? Todo el circuito de contracción tiene la finalidad de que las células miocárdicas hagan el fenómeno de bomba, que se contraigan. Luego de que todas estas células ventriculares se despolarizaron y se contrajeron, van a mandar la sangre hacia la arteria pulmonar. Este circuito va a llevar la sangre hacia pulmones, y en pulmón nosotros vamos a agarrar la unidad anátomo-funcional respiratoria, que es el alveolo y el capilar, ¿no? La sangre llega cargada de CO2 sin oxígeno, libera el CO2, capta el oxígeno y lo devuelve hacia las vénulas. Y de las vénulas se van hacia las venas pulmonares. Las venas pulmonares son 4. Tenemos 2 izquierdas y 2 derechas. Van a recolectar toda la sangre rica en oxígeno proveniente de ambos pulmones. Luego de que esta sangre oxigenada llegue a la aurícula izquierda, particularidades en la pared de la aurícula derecha tiene 1000 detalles anatómicos, ¿no? Que nos tomaría mucho tiempo. El triángulo de Koch, el nodo veno, el sinusal, residuos o, se me fue la palabra, de la vida embrionaria. La aurícula izquierda es mucho más sencilla, es mucho más simple, solo pares, pero tiene una particularidad patológica que puede desencadenar en el nacimiento de las venas pulmonares fibrilación auricular, que es una de las arritmias más comunes, más típicas, y que vamos a ver una sola clase de cardio solo de fe. Esa es una de las particularidades que podríamos recordar en la aurícula izquierda. ¿Ya? Aurícula izquierda hacia ventrículo izquierdo, ¿qué válvula es? Válvula mitral. La válvula aórtica es igual, es una válvula sigmoidea, no tiene un aparato de sostén como tal, no tiene cuerdas tendinosas, no tiene músculos papilares, se sostiene gracias a la pared de la arteria pulmonar, que son los grandes vasos. Lo mismo la aorta es sigmoidea, no tiene una estructura subvalvular y se sostiene en su sitio gracias a la pared de la aorta. ¿Ya? De aurícula izquierda a ventrículo izquierdo tenemos la válvula mitral. La válvula mitral es la única que es bicúspide, tiene solo 2 valvas. Tiene una valva anterior, tenemos que tratar de ser puntual, ya sus compañeros ya les dije que el próximo sábado 8 y 5 se cierra la puerta y no entran nadie más, salvo que obviamente tengan alguna emergencia que no les haya podido dejar llegar puntual, ¿ya? Entonces, valva anterior, valva posterior, cuerdas tendinosas de primer, segundo y tercer orden y músculo papilar. Los músculos papilares de ventrículo izquierdo tienen un nombre particular.
a problemas de insuficiencia severa en la válvula mitral. Generalmente algunos pacientes que hacen infarto muy extenso, de la pared principalmente anterior, hacen insuficiencia mitral severa, que es lo que lo descompensa, a veces lo lleva al paciente a emergencia. Lo que les repetí al principio, la particularidad de esta cavidad que es el ventrículo izquierdo es que es un músculo muy grueso y potente en su contracción. El ventrículo izquierdo se contrae y expulsa la sangre a la aorta, y de la aorta la lleva a toda la circulación sistémica, ¿no? Tenemos aorta ascendente, callado. En el callado de la aorta, que vendría acá, tenemos la salida de las primeras 3 ramas de la aorta. El tronco brachiocefálico, que va hacia el lado derecho, dando carótida primitiva del lado derecho y subclavia hacia el brazo. Hacia el lado izquierdo salen de forma directa la carótida primitiva hacia el cerebro y la subclavia izquierda para el brazo izquierdo. Luego tenemos aorta torácica, que va a dar sus intercostales, normales y toda la rama para el tórax, aorta abdominal y por último hacia las extremidades con las ilíadas. Eso es un resumen de un poquito de anatomía interna. ¿Ya? Vámonos saliendo hacia afuera. El músculo cardíaco tiene 3 capas. Antes de hablar de pericardio, vamos a agarrar un pedazo del corazón y lo vamos a ampliar. ¿Ok? La capa más interna, la que está en contacto con la sangre y que es la continuidad del revestimiento de las valvas, es el endocardio. La capa media, que es un poquito más gruesa y que es en realidad la masa contráctil, es el miocardio. Y por último, la capa más externa, que igual es delgada y que está en contacto con el pericardio visceral, es el epicardio. La importancia de cada una de estas capas, vamos a hablar mucho de endocardio y epicardio en cardiopatía isquémica, y vamos a hablar mucho de miocardio en la parte de contractilidad. Si seguimos continuando y seguimos saliéndonos al exterior, vamos a tener la capa de pericardio fibroso, que no es en realidad una hoja, sino es una seguidilla de células. Células pericárdicas, que son células especializadas. ¿Por qué son células especializadas? Porque es un filtro. Es como un filtro, que ustedes tengan un filtro de agua en la casa. Van a ir intercambiando y sacando líquido plasmático hacia el espacio pericárdico, que es el líquido pericárdico. ¿Okay? ¿Por qué es importante este líquido pericárdico? Como en los autos o en los equipos, se necesita una lubricación que impida la fricción de estas hojas de pericardio o del mismo corazón con la parte externa, para que no haya cizallamiento o roce. Este roce se evita gracias a este líquido pericárdico. Y por último, la última capa, que sí es una capa, es una hoja de papel, que es el pericardio parietal. Me olvidé de anotárselo, el pericardio visceral. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Estamos haciendo un repaso de todo lo que es anatomía y fisiología cardíaca. Perdón, Aníbal. Las células son llamadas epicárdicas. No, estamos hablando del pericardio. Ustedes por anatomía recordarán que hay un pericardio visceral y hay un pericardio parietal. Visceral, que quiere decir que está adyacente a
a la víscera, en este caso el corazón. Este pericardio no es una hoja, sino es una seguidilla de células, como una hilera de células. En cambio, por eso no es fibroso, es una célula. Ahora, el pericardio parietal sí es una hoja fibrosa que recubre el corazón. Tendríamos hasta acá es la pared del miocardio y de acá hacia acá es el pericardio. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poquito del sistema excitoconductor cardíaco. De anatomía, ¿alguna duda? Lo último. Una estructura anatómica muy importante es el sistema arterial y venoso que cubre el corazón, que estas son las coronarias. Vamos a hablar un poquito de las arterias coronarias. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que la válvula aórtica, cuántas válvulas tiene? Vamos a hacer un corte y lo vamos a abrir acá. ¿Ya? Se abre en triángulo. Cuando la válvula aórtica está abierta, abre en triángulo. En eco, cuando ustedes estén en la práctica, hacemos mucho ecocardiograma. Ahí es lo bonito del ecocardiograma, es que ustedes están viendo anatomía cardíaca en directo, en movimiento. Y vemos toda la estructura anatómica como la vemos en eco. Al ver la válvula aórtica, vemos que son tres válvulas. La primera es la valva coronariana izquierda, valva coronariana derecha o valva no coronariana. ¿Ya? Esto es cirugía. En ecocardio se intercambian estas dos solamente. ¿Por qué reciben este nombre? Porque de cada uno de sus segmentos nace una coronaria. Acá tenemos el orificio de la arteria coronaria derecha y acá tenemos el orificio de la arteria coronaria izquierda. Si yo lo extrapolo a la imagen, acá voy a tener, arteria coronaria derecha, queda aquí la mayoría, el 60-70% de las veces nace la arteria para el nodo sinusal y también para el nodo AV. De ahí tenemos la interventricular posterior, la descendente posterior y otras ramas de la coronaria. Y de la coronaria izquierda, de la valva coronariana izquierda, nace el tronco, primero tronco, de la arteria coronaria izquierda. El tronco se va a dividir en dos ramas importantes. La arteria circunfleja y luego la arteria descendente anterior. ¿Ya? Esas son las más gruesas, las principales. Ahora tenemos marginales, septales, obtusa, interventricular anterior, que son ya las ramas más pequeñas. ¿Ya? Pero como ustedes se acuerden, estas ramas principales ya es ganancia. ¿Por qué? Vamos a ver el electro. Pongamos el ejemplo. Llega un paciente con un cuadro isquémico coronario, una insuficiencia compensada, vemos el electro y tiene un supra-ST en D2 de 3 ABF. D2 de 3 ABF es en el electrocardiograma. D2 de 3 ABF está acá. D3, ABF, D2. Ahorita vamos a hacer una introducción de esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente se infartó por una obstrucción de coronaria derecha, que yo la estoy viendo en el electro con un supra-ST en D2 de 3 ABF. ¿Okay? Esa capacidad tiene que tratar de adquirir hasta el final de la materia. Y para eso es ir acumulando poco a poco la materia. ¿Okay? No es difícil, no me miren con cara de susto. Lo van a hacer, van a ver que sí, poco a poco. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta acá. Ya no se pueden cambiar de grupo. ¿Alguna pregunta? Porque les cuento que el C también lo doy yo. Así que no pueden. No hay escapatoria. Y el A ya está lleno. De la coronaria derecha. ¿Perdón? La coronaria derecha. De la coronaria derecha. Las ramas sí. Ya. En anatomía casi, bueno, en medicina en general, ¿no? Fisiología, anatomía, fisiología, no siempre 1 más 1 es 2. Hay variaciones y variantes anatómicas tenemos un montón. La literatura
según la estadística, te habla que 60 a 70% de las personas, su arteria para el nodo sinusal y para el nodo AB nace de la coronaria derecha. El otro 30 a 40% va a nacer de la circunfleja. La circunfleja manda su ramita y manda el nodo, ¿okay? Esas son variantes anatómicas. Ahora existen variantes anatómicas mucho más raras. Por ejemplo, que el tronco de la coronaria izquierda nazca de la coronaria derecha o la coronaria derecha de la coronaria izquierda. Entonces hay variantes, ¿ya? Pero en literatura es eso, que igual ustedes lo pueden revisar un poquito más. Textil es tedioso porque es harta letra chica, ¿no? Pero Rubiel, yo siempre digo que Rubiel es como un resumen de textil. O sea, pueden hacerse base de ese libro para complementar un poco más, ¿ya? Si vamos a hacer una clase netamente de anatomía con todos los detalles, no toma mucho tiempo y creo que tenemos 4 clases más y viene el primer parcial. Entonces tenemos que avanzar porque lo importante de cardio, porque ya cardio es materia de especialidad, ustedes ya están en séptimo semestre, lo importante es que ustedes aprendan patología. Que venga un paciente con un, qué sé yo, bloqueo AB total, un supra ST de 2 de 3 ABF y ustedes me digan, eso fue un infarto de coronaria derecha y la coronaria derecha me está mandando la rama nodo AB. Eso es lo que quiero. Patología, que ustedes aprendan a diagnosticar y si se puede tratar. ¿Ok? Vámonos con el sistema éxito conductor cardíaco. Y vamos a entrar un poquito en fisiología. ¿Quién hizo lo del diagrama de Wills? Bien, no me digan que es el único porque me muero. ¿Quién más? ¿Ya? No les voy a preguntar, no se asusten, puede levantar la mano con confianza. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está bien, ya me estaba asustando. Bueno, entonces, si habrán visto en el diagrama de Wills, las principales columnas nos hablan de presión y abajo nos hablan de volumen. Cardiología, bueno, el corazón es casi todo eso. Es intercambio de presiones, intercambio de volumen entre una cavidad y otra. Es netamente eso. Y todo lo que vamos a ver en relación a patología es por alteraciones en estas presiones o alteraciones en estos volúmenes. Falla de bomba, aumento de presión en aurícula, aumento de presión en ventrículo, falla del BD, falla de aurícula, dilatación de estas cavidades, todo es en general por una distorsión de estos dos parámetros importantes. Ahora, para que se produzca este juego de presión, volúmenes, es lo que vamos a ver el trabajo del sistema éxito conductor cardíaco. Ya vimos volúmenes. ¿Qué es lo que vimos de volumen? Sabemos que es vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, el volumen de sangre pasa a ventrículo derecho pulmonar. Eso es circulación menor. Ya vimos el otro juego de volumen, de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, aorta y circulación sistémica. Ya tenemos los dos juegos de volumen en nuestra cabeza. Ahora vamos a ver cómo se produce este intercambio de flujo entre las cavidades. ¿Okay? Para eso necesitamos conocer bien a detalle cómo funciona el sistema éxito conductor cardíaco. Este es el nodo sinusal, haces internodales, nodo AB, nodo AB, tronco del GIS, rama derecha y rama izquierda. El cabello de Mica. Juegan con mis marcadores, mis hijos. Ok. Nodo sinusal, haces internodales, nodo AB, tronco del GIS, rama derecha y rama izquierda. ¿Se acuerdan que les dije que una particularidad del ventrículo derecho era que su pared es delgada? El tronco del GIS, bueno, en sí el sistema GIS-Purkinje, que es la parte final, donde veo un montón de maraña, de ramitas de estas células especializadas eléctricas, es muy tupida, ¿sí?
casi lado a lado en el lado izquierdo, pero no así en el lado derecho. Esa es otra diferencia anatómica. ¿Por qué? Porque el lado derecho no necesita mucha electricidad, por así decirlo, para contraerse. En cambio, el lado izquierdo necesita que todas sus células, todas, se contraigan al mismo tiempo. Por eso el His-Purkinje es más tupido en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de la parte anatómica del nodo sinusal. ¿Ya? Voy a ir a este. El nodo sinusal es una estructura anatómica alargada. Los libros te dicen aproximadamente de 1.7 a 2.9 centímetros. Algunos libros hablan incluso de 3 a 4 centímetros. Pero no es como un interruptor o una caja, sino es un acúmulo de células especializadas. Yo voy a agarrar imagínenselo como un racimo de uva, ¿ok? Estas células especializadas reciben el nombre de células P o células pacemaker, ¿no? Células marcapaso. Adyacente a estas células P, tengo las células transicionales, que son células auriculares con una característica particular que se despolarizan un poco más rápido. Y luego ya tengo las células auriculares. Y estas células auriculares son las que están en toda la pared de la aurícula. Ya. Ahora, yo se los dibujo redondito, bonito para explicárselo, ¿no? Pero en realidad la fibra miocárdica es una fibra así larga, que no tiene fin, que tiene discos intercalares, que tiene túbulos de unión sincitial, una fibra miocárdica, ¿no? Histológicamente se ve diferente a mi dibujo. Para explicarlo hacemos redondito y bonito, ¿okay? Estas células P o células marcapaso tienen un potencial de acción mucho más positivo. Recordemos que el potencial de acción transmembrana es menos 85 a menos 95 milivoltios. Tenemos que repasar fisiología de Guyton para la otra clase porque vamos a continuar con electro la próxima clase, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a hablar bastante de los potenciales de acción cardíaco, canales iónicos. Estas células Menos 85 y 95 milivoltios. Estas células P tienen en su membrana, si yo pongo un electrodo captador en su membrana, y esto me va a ampliar en una pantalla lo que estoy viendo en esa membrana. Hago un cuadrito y aquí voy a poner menos 60 milivoltios. Este es el potencial transmembrana de mi célula P o mi célula marcapaso, que en realidad es menos, hasta menos 40, menos 35, 45. El potencial viene así. ¿Qué quiere decir potencial de acción para empezar? Por ahí estoy hablando y no recuerdan qué es un potencial de acción. ¿Se acuerdan? Estimulación miocárdica, contracción del músculo. ¿Recordamos? Bueno, para que una fibra se contraiga, cualquiera, el músculo que entrenan en el gimnasio, ¿ya? El corazón que bombea, porque es tejido muscular, para que una fibra miocárdica se contraiga y haga su trabajo, necesita que se elongue y se contraiga gracias a los potenciales de acción eléctrica. Todo en nuestro cuerpo es electricidad, todo. Desde la descarga neuronal, que te va a estimular la liberación de un neurotransmisor, hasta esa corriente eléctrica que viaja de una célula. Todo es actividad eléctrica, todo. El marcapaso, para hacer su trabajo, necesita que en algún punto del corazón nazca el potencial eléctrico, nazca esa corriente que me va a prender los focos. Esta corriente, este potencial eléctrico, esta actividad eléctrica, por su particularidad, nace en estas células. ¿Por qué? Porque en su membrana
canales que se llaman HCN, canales activados por hiperpolarización. ¿Qué quiere decir hiperpolarización? Que cuando el marcapaso o la célula se siente negativa, estamos aquí en más 10, no llega a 10, llega a 0. 0 es positivo, baja a menos 10, menos 20, menos 30, menos 45 milivoltios. Y llegó a menos 45 milivoltios y estas células dicen no dejamos todavía y nos abrimos. Y se abren y dejan entrar sodio a la célula, pero en poquita cantidad. Esta entrada de sodio torna positiva a la célula y sube a menos 35 y luego llegó a menos 30. Y en menos 30 se abren los canales de calcio. Acá tengo otro canal, este es de calcio. Y entra el canal de calcio y la célula se despolariza. ¿De acuerdo? Esto tienen que recordarlo bien porque siempre está asociado a las células marcapaso, canales HCN. Esto es lo que hace la actividad de marcapaso. Las células P no van a necesitar ningún estímulo. Ellas solas producen su estímulo cuando se cargan de forma negativa. Vamos a ver ahorita la despolarización de otras células. Estas células sí necesitan el potencial eléctrico. Entonces, ¿qué pasó con esta célula? Esta célula se despolarizó y se despolarizó. Y ahí nace ese potencial de acción eléctrica. Este potencial pasó a esta célula. Esta célula estaba ahí dormidita, sin hacer nada. Al estar dormida, esta célula estaba en menos 85 milivoltios. ¿Listo? ¿Ya? Ahora esto es una célula auricular. Estoy agarrando una célula auricular. ¿Ya? Esta célula auricular, el estímulo eléctrico viaja y la toca. Acá estamos tocando a la célula. En el momento que toca a la célula, al tocar este estímulo eléctrico, abre canales de sodio. Diferente de los de marcapaso, son otro tipo de canales netamente de sodio, no son canales hiperpolarizados, canales de sodio. Entonces acá yo tengo mi canal de sodio cerrado, se toca, se abre. ¿Y qué hace? Apertura. Esto se extrapola a gran escala. Yo les hablo de un canal, pero en el momento que una célula es tocada por el estímulo eléctrico, se abren cientos de canales en su membrana, miles. No es un solo punto, una sola puerta de entrada. Son cientos de canales que se abren de sodio. ¿Ya? Entonces, ingresa el sodio. ¿El sodio es positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con la membrana de la célula? Con ese potencial transmembrana. Se va a hacer más positivo. Entonces, empieza a ascender. ¿Ya? Menos 70, menos 60, menos 50 y llega a más 10. En más 10, estos canales dicen yo ya no puedo más, me vuelvo a cerrar y cierran la puerta. Y ya no entra más sodio. En este momento, en más 10, se abren canales de potasio, canales lentos de potasio, que producen una salida parcial de iones potasio. Por eso, de más 10 baja a 0. En ese momento, cuando la membrana de esta célula, porque todo esto está ocurriendo en la membrana, todo esto que se lo estoy dibujando está ocurriendo en la membrana celular de estos miocitos. En el momento que la membrana siente que está en 0, se abren los canales de calcio, canales lentos de calcio. Ahora, ¿por qué son lentos?
Por ejemplo, por darle un número, dejaba entrar a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Los canales de calcio dejan entrar calcio a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Lentos. ¿Para qué es esta lentitud? Todo tiene un porqué. Para que tengamos una meseta. Aquí ingresa calcio y esta es la meseta. En esta meseta, imaginen que todas las células auriculares están ahorita en esa meseta. Todas, porque gracias a este potencial de acción eléctrico que viaja a todas las células auriculares, este dibujo está pasando simultáneamente en todas las células auriculares, en cada uno de estos miocitos auriculares. Entonces, cada una de estas células auriculares, en el momento de la meseta, se está cargando de calcio. No solamente del calcio que entra del extracelular, sino también del calcio que sale de su mismo retículo sarcoplástico, que es la principal fábrica que almacena el calcio. Entonces se está cargando de calcio. ¿Para qué es importante? ¿Por qué es tan importante este calcio? Porque para hacer la elongación, para que yo tenga la fibra de miosina y la fibra de actina y haga este apalancamiento, que es la elongación y la contracción miocárdica, necesito iones de fósforo y calcio. El calcio es como la gasolina para esta contracción. Entonces yo estoy haciendo que haya tiempo para que esto se elongue y se contraiga. Para eso es la meseta. Este calcio está ingresando, que en realidad es poco, lo que va a hacer es activar la mayor salida de calcio. Si agarramos una célula más grande, este es el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el principal almacén de calcio intracelular. El retículo sarcoplásmico en su interior tiene... me olvidé hacerles una recomendación en el primer día de clase y hoy día de iniciar la clase. Porque esto les voy a pasar unas diapositivas de todos los receptores fisiológicos. Porque tal vez a ustedes les va a complicar mucho porque estoy hablando de canales y luego vamos a hablar de receptores para angiotensina, tirosinasa, apoclavos nucleares. Esos son receptores fisiológicos. Eso deberían haberlo llevado en farmacología 12, no me acuerdo. Esos receptores fisiológicos son los que están en todas las células, no solamente las miocárdicas, todas las células. Por ejemplo, si ustedes le dan un enalapril, ¿ya han escuchado enalapril? ¿Qué es? Un antihipertensivo de la familia de los IECA. ¿Qué quiere decir IECA? Inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? ¿Qué es la angiotensina? Es un neurotransmisor que se produce ¿dónde? ¿Dónde actúa? ¿Dónde tenemos receptores para angiotensina? En COVID se habla un montón. Receptores para angiotensina. Bueno, corazón, cada una. Yo les muestro aquí canales iónicos. Al lado de ese canal iónico está un receptor para angiotensina. Al lado de ese receptor de angiotensina está un receptor para carvedilol, bisoprolol, metoprolol. ¿Okay? Todas las membranas celulares en la membrana tienen una seguidilla de un montón de receptores endógenos. El 90% son receptores acoplados a proteína G. Tenemos receptores tirosinasa, receptores de insulina. Y es sobre estos receptores donde van a venir los fármacos a trabajar. Y es sobre estos receptores donde nosotros vamos a estudiar tanto farmacología como fisiopatología. ¿Ya? Entonces el fin de semana, si tienen tiempito, van a revisar. Yo voy a intentar enviárselo hoy mismo. Porque todo lo que yo les voy a hablar en fisiología a veces está en base al conocimiento de estos receptores. ¿De acuerdo? En el retículo sarcoplásmico existe un receptor que es el receptor de rianodina. ¿Cómo se abre este receptor? Este calcio que está ingresando a la célula
se une a este receptor y al unirse al receptor abre la puerta. Es un receptor calcio dependiente. ¿Ya? Pongámosle igual un número abstracto. Ingresó 1 kilo de calcio. El retículo sarcoplásmico me saca 1 tonelada. ¿Ya? Esa es la diferencia. El gran almacén de calcio es el retículo sarcoplásmico. Todo este receptor de calcio se va a ir a unir a las moléculas de actina y miosina y producir la contracción miocardial. ¿Ya? Entonces, esta meseta es importante para eso. Luego de que se produjo esta meseta, se produjo la contracción miocárdica. Cientos de células auriculares al mismo tiempo se despolarizaron, repolarizaron precoz, se produce la meseta. Entonces, ¿qué pasó en esas milésimas de segundo? 0.3 milésimas de segundo. Se elonga y se contrae. ¿Ya? Hacia el final de la meseta ya se produjo la contracción miocárdica. Ya se produjo y se mandó sangre. Luego vamos a hablar de volúmenes. Luego de la meseta, porque todo tiene que volver en homeostasis celular, todo tiene que volver a como estaba en su base, viene la repolarización tardía. Acá teníamos repolarización precoz por salida de potasio. Acá teníamos repolarización tardía también por salida de potasio. ¿Okay? Ya en la anterior clase yo les preguntaba, les hacía una pregunta que no van a responder porque van a responder los que vinieron hoy día. ¿Sí? Esta es una célula. En el intracelular, ¿cómo está el sodio y el potasio? ¿Quién se ha hecho el laboratorio? Ya de los que vinieron hoy día por primera vez. ¿Cuánto es el sodio y el potasio normal en plasma? Cuando le sacan sangre le piden 1 milionogramo. Sodio extracelular es 135 a 145. Potasio extracelular es 3.5 a 5.5. ¿De acuerdo? Esta relación, aunque no así de exacta, pero se invierte en el intracelular. En el intracelular el sodio es de 3.5 a 5.5 y el potasio es de 135 a 145 miliequivalentes o milimoles. ¿Cómo estamos acá, hacia el final de la meseta? En el intracelular, ¿qué tenemos? Harto. ¿Qué es lo que entró en cantidades? Sodio. Entonces tenemos alto contenido en sodio. ¿Y qué es lo que está saliendo en cantidades? Entonces tenemos el potasio en el extracelular de la célula y el sodio en el intracelular. Y una célula cargada de sodio se hincha, explota y muere. Entonces tiene que volver a la normalidad. Para eso tenemos una bomba que cuando veamos insuficiencia cardíaca la vamos a volver a recordar porque la digosina trabaja sobre esta bomba, que es la bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Me va a sacar 3 sodio y va a introducir 3 potasio, volviendo a la célula a la homeostasis celular. Ahora, esto mismo que acabamos de ver ocurre en las células auriculares y ventriculares. La misma meseta. Porque las células auriculares, ventriculares y del His-Purkinje son células de respuesta rápida. ¿Ya? ¿Por qué se llaman células de respuesta rápida? Porque su meseta cambia de positivo, de negativo a positivo de forma rápida. De menos 85 a más 10 en milisegundos. Por eso son células de respuesta rápida. Entonces, células auriculares, ventriculares y del His-Purkinje son células de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque su despolarización depende de la entrada
de sodio. ¿Ok? En cambio, las células del nodo sinusal y del nodo AB son células de respuesta lenta, porque su meseta no es así, su meseta viene pausada. ¿Okay? Estas células de respuesta lenta, su entrada depende, o su despolarización depende de la entrada de calcio. Bien, esas son las dos diferencias primordiales, principales. Doctora, en la divulgación eran iones de fósforo y iones de Calcio, la unión de fósforo y calcio. Disculpa, acá en nódulos sinusal, la despolarización también va a depender del potasio. Calcio, Solamente el calcio. solamente del calcio. Acá se le voy a poner las dos diferencias. ¿Ya? Células de respuesta lenta. Células del nodo sinusal y células del nodo AB. ¿Ya? Las células del nodo sinusal, la despolarización va a depender de la entrada de calcio. ¿Ya? Y solamente vamos a ver tres fases. La fase 0, una fase 3 y la homeostasis gracias a la bomba sodio-potasio ATPase. Pero aquí también interviene el intercambiador sodio-calcio. En cambio, en estas otras células, que son las células auriculares, ventriculares y del His-Purkinje, tenemos fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Las células de respuesta lenta están cargadas más positivos, menos 35 a 45 milivoltios. No necesitan meseta porque son células de conducción. Si se contraen, una contracción mínima, casi inerte, lo que necesitan es velocidad. Entonces, por eso solamente se despolarizan y repolarizan. Se despolarizan ¿para qué? Para conducir el estímulo. Y se repolarizan por homeostasis. Entonces, no son células contráctiles. ¿Ya? Entonces tienen una despolarización y tienen una repolarización. ¿Okay? Solo tienen fase 0 y fase 3. Las células auriculares y ventriculares necesitan contracción, se contraen. Entonces tienen una fase 0 gracias a la entrada de sodio, que es la fase de despolarización rápida. ¿Ya? Tienen una fase 1, que es la salida de potasio, la repolarización precoz. Tienen una fase 2, la entrada de calcio o meseta. Tienen una fase 3, la salida de potasio, repolarización tardía, canales lentos de potasio, canales rápidos de potasio. Esa es otra diferencia. Canales rápidos de potasio, por eso es una repolarización brusca, rápida, de más 10 baja a 0. ¿No? Y acá estamos en menos 85 milivoltios. Y la fase 4, que es la bomba sodio-potasio ATPase.
todo eso que me voy a olvidar de una semana. Bueno, les sirve para medicar. Ingresando un poquito el ejemplo con arritmias. Nosotros tenemos distintos tipos de arritmias. Cada una de las células miocárdicas puede ser responsable de una arritmia. Podemos tener taquicardia sinusal inapropiada, taquicardias intranodales, taquicardia por reentrada nodal, flúter auricular, fibrilación auricular, extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, dorsal bonds. Todas estas arritmias tienen una base fisiopatológica. Reentrada, postpotenciales tardíos, reentrada, postpotenciales tardíos son los más comunes, despolarizaciones precoces. ¿Okay? Si nosotros tenemos en la memoria cómo se están despolarizando, cómo se inicia el potencial eléctrico, porque una arritmia, ¿qué es? Es el inicio de un potencial eléctrico donde no debería haber. El potencial eléctrico nació acá, una extrasístole ventricular, nació acá, una extrasístole auricular, nació acá y hizo un circuito, una taquicardia sinusal inapropiada, nació acá y me hizo un circuito de arritmia, un flúter auricular. Entonces, los potenciales eléctricos anómalos me generan arritmias. Entonces, si yo sé que es un paciente con extrasístoles ventriculares frecuentes, le hago un Holter y tiene 10.000 extrasístoles, ¿qué le voy a dar? ¿Qué medicamento le voy a dar? Me acuerdo que las extrasístoles ventriculares o las células ventriculares se despolarizan gracias al sodio. Entonces lo lógico es que yo busque un medicamento que me bloquee estos canales de sodio. Y ahí, por ejemplo, podemos tener la propafenona, antiarrítmico clase 1C. Por otro lado, tengo un paciente que tiene un episodio de taquicardia por entrada intranodal, que es un circuito que aparece en el nodo AB, aparece una extrasístole en el nodo AB y se hace así. ¿Ya? Y los pasan pam, 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 y el ventrículo pam, pam, pam. Entonces, si nació en el nodo AB, ¿qué me despolariza el nodo AB? Calcio. Y luego voy, agarro mi tablita, mi tabla de antiarrítmicos de Van Van Williams, clase 1, 2, 3, 4. ¿Qué medicamento me bloquea los canales de calcio? Verapamilo o diltiazem. ¿Okay? Por otro lado, yo tengo un paciente chagásico fallado que me hace 1001 arritmias, me hace supraventriculares, ventriculares, FA de todo tipo. ¿Ya? Yo agarro mi antiarrítmico de amplio espectro, como se llama. Una clásica y conocida, utilizada, prostituida, amiodarona, para todo la utilizan. Cuando no saben qué darle, tome amiodarona, que no es así, está mal, ¿no? Pero ¿qué hace la amiodarona? Como es un antiarrítmico de amplio espectro, trabaja sobre el nodo AB, sobre la célula, es un bloqueante de los canales de potasio, ¿ya? Típicamente su fisiopatología es bloquearme los canales de potasio. Entonces, si me bloquea los canales de potasio, trabajo sobre las células auriculares y ventriculares y sobre el nodo AB y nodo sinusal, ¿no es cierto? Pero también me retarda la velocidad de conducción a través del nodo AB, me retarda la velocidad de conducción a través de las células auriculares y ventriculares. Por eso se dice que es un antiarrítmico de amplio espectro. Entonces, es importante conocer fisiología para poder medicar correctamente, ¿ya? Y no medicar al azar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Quieren que les repita algo? ¿No les quedó claro? Sí, doctora, desde las 8 de la mañana. Todo va a ser. Bien. Esto está en Fisiología de Guyton, ¿okay? Y en cualquier libro de fisiología. Pero Guyton es el que es más bonito, el que más me gusta. Hay muchos libros de fisiología, pueden
Que se van a cambiar al C. Yo también estoy en el C. En serio, ahorita a las 11, después de ustedes tengo en el C. Así que no hay escapatoria. Bien, vamos a entrar a electro, ¿de acuerdo? Otra vez, ¿qué nodo sinusal? No les escucho. Haces intervalos. Nodo AB, perdón, nodo AB. Rama de pis, rama izquierda, rama derecha. De memoria, ¿ok? Porque cuando el estímulo, como les dije, todo en nuestro organismo es electricidad. Entonces, ¿qué hace el electrocardiograma cuando te ponen las manecillas acá, en los tobillos y en todo el tórax? ¿Cierto? ¿A quién le han hecho electro hasta ahora? ¿Nadie? Chicos, entonces, las 12 derivaciones se van a formar de los electrodos en contacto con la piel. Se ponen 6 electrodos precordiales desde cuarto espacio intercostal, y lo vamos a ver en práctica, y 4 electrodos en miembros, en muñecas y en tobillos. Estas 12 derivaciones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a captar ese flujo de iones que se está produciendo en la célula. Este intercambio de positivo a negativo que lo vimos en los diagramas, eso es lo que va a sentir el electrocardiograma. Por eso, de ahí su nombre, ¿no? El electrocardiograma es un registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca. Eso es electrocardiograma. Un registro gráfico de la actividad eléctrica cardíaca. ¿Ya? Ahora, todo empieza en el nodo sinusal. ¿Ya? El nodo sinusal se despolariza, pasa la despolarización a ambas aurículas y ambas aurículas se contraen. ¿Ya? Ahora, el electrocardiograma, ¿qué está viendo? ¿La despolarización o la contracción? Despolarización. ¿Quiénes dicen despolarización? ¿Quiénes dicen contracción? Ah, bien. Porque no estamos viendo mecánica, estamos viendo eléctrica. Estamos viendo lo eléctrico. Entonces, la primera porción del electrocardiograma es la despolarización de ambas aurículas. ¿Ya? Y cuando estas se despolarizan, van a formar unos pequeños vectores. Este forma un vector, aquí esta célula formó otro y otro. ¿Ya? Esos son los vectores. Estos vectores están negativo en la cola, positivo en la cabeza. ¿Ya? Imagínense cientos de vectores en toda la célula. ¿Ya? Todos estos vectores se van a unir y van a formar un solo vector, mucho más grande. Que ese es el primer vector o el vector auricular. ¿Cómo vemos este vector en el electrocardiograma? Con la onda P. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo esta onda P es diferente según qué derivación del corazón esté viendo. Es diferente en ABR, es diferente en B1, es diferente en B2. Pero eso solamente responde a la posición del vector en el circuito de registro. ¿De acuerdo? Primera onda del electrocardiograma, onda P. ¿Ya? Hoy nos vamos a quedar solamente con el P. ¿Cuál es el P? ¿Ya? Después de la otra clase vamos a ver las 12 derivaciones. ¿Ya? Onda P, entonces, ¿qué es?
de aurícula derecha. Y la otra mitad es la despolarización de aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces, ya fue la despolarización de ambas aurículas. Y el estímulo eléctrico estaba viniendo de esta célula a esta, aquí, llegó al nodo AB. El nodo AB es una estructura de retardo, es una puerta, es como que este cuarto solamente tuviera esa puerta, solo una, ¿ya? Imagínenselo así. Entre aurícula y ventrículo, el estímulo eléctrico solamente atraviesa a través del nodo AB, solo a través del nodo AB, salvo patológico que tengamos haces internodales como ramas accesorias, eso siempre es patológico. Entonces, este nodo AB ejerce un efecto protector. ¿Por qué? Imagínense que tengamos un paciente como el que les nombré, flúter auricular. El flúter auricular contrae o trabaja a 300 latidos por minuto a más. Si pasan esos 300 latidos, ¿ustedes creen que un ventrículo puede trabajar a 300 veces y sangre no va a salir? Entonces el paciente puede hacer síncope y paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hace el nodo AB? No deja pasar todos los latidos o todos los potenciales eléctricos. Frena. Entonces es como que un sistema de defensa para los ventrículos. Y aparte produce un retardo fisiológico. ¿Por qué es tan importante este retardo fisiológico? Una vez que las aurículas se han despolarizado, están listas para contraerse. ¿Ya? Volvamos un poquito a anatomía. Llegó toda la sangre hacia aurícula izquierda proveniente de las venas pulmonares, toda la sangre hacia aurícula derecha proveniente de la vena cava inferior. Se dice que el 60% de volumen de sangre de aurículas pasa a ventrículos de forma pasiva por diferencia de presiones. Aquí está subiendo la presión. Esto lo vamos a ver más a detalle con el diagrama de Willis, pero para que entiendan el retardo fisiológico. La aurícula va subiendo sus presiones de acuerdo al ingreso de la sangre. Es como una botella, se va llenando hasta que rebalsa, ¿no es cierto? Se va llenando de a poco hasta que rompe la resistencia de la válvula mitral y 60 a 70% pasa de forma pasiva. Esa es la fase de llenado rápido, que la vieron en el diagrama de Willis. Luego de esta fase de llenado rápido, tenemos un periodo de tiempo, que es la diástasis, y ese periodo de tiempo es necesario para que las aurículas se contraigan. Se contraen las aurículas y luego pasa el otro 30 a 40% del flujo de sangre. En ese momento, el ventrículo izquierdo está completamente lleno de todo el volumen sanguíneo que pasó de aurículas a ventrículos, ¿no es cierto? El ventrículo izquierdo necesita, para contraerse, elongarse, ir subiendo sus presiones, que esa es la fase de contracción isovolumétrica en el diagrama de Wiggers, y esta fase necesita de tiempo. El tiempo para que el ventrículo haga fuerza para romper la resistencia de la aorta, que son 100 a 120 milímetros de mercurio. Entonces, el ventrículo, por ejemplo, con el flujo de sangre completo está en 70, 80 milímetros de mercurio, se va apretando, sube 90, 95, 100, 120 y ¡pum!, abre la aorta. Abre la aorta y se produce la fase eyectiva. Ese tiempo necesario del ventrículo para que haga este trabajo lo da el nodo AB con ese retardo fisiológico. Le da tiempo al ventrículo para que esté listo para contraerse. Este tiempo, que es saludable, nosotros lo podemos ver en el electro con el intervalo TR. ¿Ya? Este se llama segmento TR y
cuando un segmento engloba o en su interior está una onda, se llama intervalo PE. Entonces, el intervalo PE, ¿qué es? Es el tiempo que tarda el estímulo desde el nodo sinusal hasta llegar a los ventrículos. Y es un tiempo saludable y es un tiempo importante porque si nosotros tenemos enfermedades del nodo aurículo-ventricular, por ejemplo, los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado, lo vamos a poder diagnosticar midiendo el intervalo PR. ¿Ya? El intervalo PR normal es de 0.12 a 0.20 segundos. O algunos libros se lo ponen con milisegundos, 120 a 200 milisegundos. Ambos parámetros son normales. Bien. Entonces, primera onda del electrocardiograma, la onda P, que es despolarización auricular. Segundo segmento importante del electro, el intervalo P, que nos habla de la salud del nodo auriculoventricular. ¿Ya? Pasamos hacia el tronco del GIS. En el tronco del GIS, nosotros vamos a tener la despolarización de los ventrículos. Esta despolarización se hace en 3 tiempos. El primer vector o el primer tiempo es la despolarización del septum interventricular. ¿Ya? Despolarización del septum interventricular. La segunda parte o segundo tiempo es la despolarización de los ventrículos. Y aquí volvemos a recordar las diferencias. Se están despolarizando ambos ventrículos, pero el vector del lado izquierdo va a enmascarar el vector del lado derecho, porque tiene mayor masa muscular y su vector es mucho más grande. Entonces el electrocardiograma está viendo prácticamente la despolarización de ventrículo izquierdo. De pared libre, si quieren llamarle, de ventrículo izquierdo. ¿Listo? Y por último, vamos a ver la despolarización o tercer tiempo de ambas bases de los ventrículos. Ese es el tercer vector. En la despolarización ventricular tenemos 1, 2 y 3 vectores. Entonces, el Q o Q, porque me dijo que Q era una mala palabra en Brasil, ¿no? Que siempre acostumbramos pues Q o Q, R y S, el famoso, es la despolarización de los ventrículos. ¿Listo? Onda P, despolarización auricular. Primera porción, aurícula derecha. Segunda porción, aurícula izquierda. ¿Listo? El segmento o intervalo PR, tiempo que tarda desde el nodo sinusal hasta el inicio del tronco del GIS. Nos habla de la salud del nodo AVE. No me apuren, tengo 20 minutos más todavía. Mentira, 5 minutos más y la parada. El QRS, despolarización ventricular. ¿Listo? Ahora, luego de que se produjo la contracción ventricular, ¿se acuerdan de esa fase de homeostasis, donde sodio, potasio, la bomba? Algo parecido necesita el ventrículo antes de repolarizarse, antes de descansar, ¿no? Y ese tiempo antes de la repolarización nos lo da el segmento ST. Es el tiempo antes de la repolarización, el segmento ST. Este segmento ST es muy
importante cuando veamos los trastornos o la patología isquémico-coronaria, porque donde más se afecta y se trabaja es en el segmento de la pre-repolarización y la repolarización. ¿Ya? Por último, tenemos ¿de qué parte? del segmento ST. El segmento ST ya es muy importante en patología isquémico-coronaria, porque la patología isquémica afecta mucho la repolarización. Luego la despolarización, pero inicialmente es la repolarización. ¿Listo? El último segmento del electrocardiograma es la onda T. Y la onda T es la repolarización de todos los ventrículos. Y es un vector que va así, en sentido contrario. ¿Listo? Para terminar, repasemos. Primera onda, onda P. Primer vector, onda P. Mucho vamos a hablar de vectores. Entonces vamos a repasar en casa vectocardiografía para entender bien vectores la siguiente clase. ¿Ya? Vectocardiografía, los principales vectores. Espera un minutito. Espera, buen día, estoy en clase. Pero yo le dije que iba a confirmar, no está listo su cuenta. Por favor, yo le voy a escribir cuando esté listo. ¿Ya? Sí, gracias. Ya. Entonces, perdón. Primera onda, onda P. Primer vector, despolarización auricular. ¿Ya? La primera porción, aurícula derecha, la segunda porción, aurícula izquierda. ¿Y por qué también esto es importante? Todo es un porqué. Si yo tengo crecimiento auricular derecho, voy a tener en el electrocardiograma una onda P pulmonar patológica. Si yo tengo estenosis mitral reumática, voy a tener un crecimiento de tiempo, una onda P mitral. Segundo segmento, intervalo PR, segmento PR, si no engloba la onda. Tercer tiempo, VRS, despolarización de los ventrículos. Mayormente, salvo patología, vemos ventrículo izquierdo, porque enmascara el ventrículo derecho. Segmento ST o intervalo ST. El segmento ST lo hablamos muchísimo en isquémico coronario. Y por último, repolarización ventricular, la onda T. Y ese es el PURST. Bueno, listo. ¿Puede empezar ahí la asistencia de venir? Por favor, gracias. Se van anotando. ¿Dudas, preguntas? Las
la próxima clase es que con lo rápido que es todo, queremos así todo. Si no tengo hambre, pedido ya, quiero ir a tal lado, Uber, taxi. Entonces, estamos acostumbrados a que incluso la parte de conocimiento se nos dé rápido y se nos dé fácil. ¿Y qué estamos haciendo? Anulando nuestra corteza prefrontal y cada vez nos volvemos más flojos para leer. Nos volvemos muy flojos. Vamos a ChatGPT y por favor hagan un resumen de fisiología de Guyton en 50 palabras. Y te lo hace. Ahora, otra cosa es que vos lo vas a leer y en una semana vas a acordarte 10 palabras. Porque no estás fijando en la memoria. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de hacer trabajar esa corteza prefrontal para retener en la memoria y en el tiempo. Porque cuando ustedes lleguen a internado, en internado tienen que tratar de